Muy buenas a todos, mi nombre es Ricardo Villegas, soy cursante del segundo semestre de Electrónica del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre de la Extensión de Mérida, y este video se realizará para la asignatura de Estadística de la profesora Célida González. En este video vamos a hablar sobre las medidas estadísticas, entre las cuales están la medida de tendencia central y la medida de posición. En la medida de tendencia central tenemos la medida que es la sumatoria de todos los valores de las variables entre el número total de datos. Luego tenemos a la mediana, que es el valor que ocupa la posición central de los datos cuando estos están ordenados, en orden decreciente o creciente. Y por último tenemos la moda, que es el valor que más se repite, o podemos decirlo de otra manera, que es el valor con más frecuencia absoluta. Y la medida se representará con una X, con una raya encima. La mediana se representará con una M mayúscula, con un subíndice E. Y la moda se representará con una M mayúscula, pero con un subíndice O. Luego tenemos las medidas de posición, que estos son valores que nos permitirán dividir al conjunto de datos en partes porcentuales iguales, entre las cuales tenemos los cuartiles, que son los que nos permiten dividir el conjunto de datos en cuatro partes iguales, los cuales se representarán con la letra Q mayúscula y con un subíndice K, el cual esta K podrá tomar valores de 1, 2 y o 3, ya que solamente se tomarán 3 valores en los cuartiles. Luego tenemos los deciles, que son los que dividen en 10 partes iguales, por lo cual estos se representan con la letra D mayúscula, con también un subíndice K, el cual esta K tomará valores desde el 1 hasta el 9, tomando en cuenta que este intervalo solamente tomará valores enteros, no tomará valores decimales. Y por último tenemos los percentiles, que estos nos permiten dividir el conjunto de datos en 100 partes iguales, el cual se representarán con la letra P y subíndice K, y este subíndice K tomará valores desde el 1 hasta el 99. Tomando en cuenta, claro, que esto no tomará valores decimales. Y también que para la medida de posición, estos valores o los datos tienen que estar de manera ordenada, al igual que como pasa con la mediana. Para hallar la mediana de un conjunto de datos, estos tienen que estar ordenados primero. Ahora, para continuar, en este video vamos a resolver 3 ejercicios. Uno, aplicando la medida de tendencias centrales de un grupo de datos no ordenado. Y el segundo ejercicio será de un grupo de datos ordenados, y el tercero será sacando la medida de posición de un conjunto de datos. Vamos ahora con el primer ejercicio, que nos dice así: hallar la media, la mediana y la moda de las edades de un grupo de jubilados de una pequeña empresa, y nos dan las edades. Lo primero que tenemos que hacer, podemos hallar la medida sin tener que ordenarlos, ya que la fórmula de la media nos dice que es la sumatoria de todos los valores entre el número total de datos. Entonces vamos a organizar, o vamos colocando 87 más 79 más 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 65 más 78. Y todo esto sobre el número total de datos, que ¿cómo lo llamo? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todo esto sería entre 9. Todo esto, hacemos la suma primero. Sería 87 más 79 más 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más
65 y más 78. Y todo eso nos da 711 sobre 9. Y efectuamos la división y esto nos da 79. Entonces nos quiere decir que la media de este conjunto de datos es 79 años. Ahora vamos con la mediana. Para la mediana, en todos los casos, los datos o el conjunto de datos tienen que estar en ordenados, ya sean de orden descendente o orden ascendente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos. Entonces, haríamos el más pequeño, que será el 65. Después del 65 vendría el 68. Después del 68 vendría el 72. Después del 72 vendría el 78. Después del 78 el 79. Luego vendría el 84 y por último vendrían los 87. 1 y 2. Ajá. Ya que lo hicimos bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltó, y el 91. Ahora sí. Entonces ahora lo que podemos hacer es que vamos a ir tachando los extremos. Entonces tacharemos uno aquí, otro aquí, uno aquí, otro aquí, uno aquí, otro aquí, uno aquí y otro aquí. Hasta que nos quede un solo número en la posición central, el cual es que nos va a representar que es la mediana. Y entonces colocaremos que la mediana es de 79 años también. No siempre la media y la mediana tienen que dar lo mismo. Este es un caso especial. Ahora, en el caso de que el conjunto de datos o el número total de datos sea un número par, en este caso, utilizando este método, lo más usual es que nos va a quedar dos valores aquí en el medio, los cuales no podemos tachar. Entonces lo que se hace es que esos dos valores se suman y se divide entre dos, es decir, se le saca el promedio. Y ese promedio va a corresponder a la mediana del conjunto de datos. Ahora vamos con la moda. En este caso, la moda, como ya dijimos, es el valor que más se repite o el que mayor frecuencia absoluta tenga. En este caso, como no tenemos una tabla de frecuencia que nos muestre la frecuencia absoluta, buscamos el valor que más se repite. Que en este caso, el 65 se repite una sola vez, el 68 también se repite una sola vez, el 72 una sola vez, el 78 una sola vez, el 79 una sola vez, el 84 una sola vez, el 87 vemos que se repite dos veces y el 91 una sola vez. Entonces, ¿cuál es el valor que más se repite en este conjunto de datos? Es el 87. Entonces colocamos que la moda es igual a 87 años. Y ya con esto terminaríamos el primer ejercicio. Ahora vamos con el segundo ejercicio, el cual nos dice hallar la media, la mediana y la moda del número de horas trabajadas en un mes por los 130 empleados de una empresa. Y nos dan esta tabla. En principio, el ejercicio solamente nos da esta tabla de aquí, es decir, nos da la tabla de frecuencia con sus horas o las variables, la marca de clase de cada intervalo y la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Esta tabla de aquí es una que la hice yo, o estos cuadros de aquí lo hice yo, para que se nos haga más fácil y rápido el ejercicio. ¿Por qué? Porque para hallar primero la media, la fórmula para hallar la media con datos agrupados, como en este caso en intervalos, se utiliza la sumatoria de las X por su frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces, claro,
Si me pongo a colocar todos esos datos para dividir, para hacer la operación, me va a quedar algo muy largo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? En esta tabla vamos a ir colocando cada marca de clase multiplicada por su frecuencia absoluta, para que solamente trabajemos con estos valores que van a... Ahora seguimos con la multiplicación de estos datos. ¿Qué sería la marca de clase con su frecuencia absoluta? Entonces sería 57.5 por 5 nos da 287,5, 62,5 por 18 nos da 1125, 67.5 por 20 nos da 1350, después 72,5 por 50 nos da 3625, luego tenemos 77.5 por 17 nos da 1317,5 y después viene 82,5 por 16 nos da 1320 y por último 87,5 por 4 que nos da 350. Y aquí colocaremos el total de toda esta suma, que sería 287,5 más 1125 más 1350 más 3625 más 1317,5 más 1320 más 350 y esto nos da 9375. Entonces, como ya obtuvimos el total de todas las marcas de clase por su frecuencia absoluta, entonces aquí solamente habría que sustituir el total de esta tabla, que sería 9375 sobre el número total de datos, que son 130, que corresponden al número total de empleados de la empresa. Entonces, aquí lo que hacemos es dividir 9375 entre 130 y nos da 72,11 horas. Y la media entonces sería 72,11 horas. Esta sería la media de horas trabajadas por los 130 empleados. Ahora vamos con lo de la mediana. Ahora bien, para hallar la mediana en un grupo, con un conjunto de datos agrupados en intervalos, se utiliza la siguiente fórmula, que es la mediana va a ser igual al límite inferior más la amplitud multiplicada por ¿qué? Por el cociente de n sobre 2 menos mi frecuencia absoluta acumulada menos 1, o que se lee como mi frecuencia absoluta acumulada anterior, entre la frecuencia absoluta. Ahora bien, ¿cómo sé yo cuál va a ser mi límite inferior de todos estos? ¿Cuál va a ser mi frecuencia absoluta de todas estas? Lo que se hace es hallar primero la posición en la que se encuentra mi mediana. ¿Cómo la hallo? Con este valor que está aquí, que es el número total de datos entre 2. Entonces coloco que la posición es igual a n sobre 2, que esto es igual a que es n, el número total de datos, que son 130, que equivalen a los 130 empleados de la empresa, sobre 2. Y esto nos da 65. Ahora bien, el 65, ¿qué me representa? Como dije, representa la posición en la que se encuentra la mediana, pero ¿cómo hallo yo esa posición con esta tabla? Ese 65 lo voy a buscar en mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo? Voy a buscar si ese valor se encuentra aquí detallado, o buscaré el valor que le sigue, o uno mayor.
Es decir, como este 5, aquí no está el 65, ni tampoco, pero aquí este 93 sí es mayor que mi 65. Entonces empezaré a trabajar con este intervalo de aquí, que es de 70 a 75 horas. Ahora bien, ¿cuál va a ser mi límite inferior? El límite inferior, como sale aquí, va a ser mi número 70. Mi amplitud, como sabemos, la amplitud es igual al rango entre el número de intervalos, y el rango va desde sería el valor mayor de mi conjunto de datos, que es 90, menos el número menor de mi número de mi conjunto de datos, que es 55. 90 menos 55 igual a 35. Entre el número de intervalos, ¿cuántos intervalos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. Lo que me daría 35 entre 7 me da 5. Entonces, a la amplitud sería 5. Este sería 70. Y paso a colocar, sería la mediana, igual, límite inferior 70, más amplitud, que es amplitud 5, por el cociente, que es mi cociente, es la posición que ya llegué, que es 65, menos, que es esto se entiende como frecuencia absoluta acumulada anterior. Es decir, como yo estoy trabajando con este intervalo, que tiene una frecuencia absoluta, que es este, el 93, puedo trabajar con el anterior, que ¿cuál sería? El 43. Y todo esto sobre mi frecuencia absoluta. ¿La frecuencia absoluta de qué intervalo? Con el que estoy trabajando con 50 mediana, en este caso es 50. Realizo las operaciones, que me quedaría 65 menos 43 entre 50 nos da 70 más 5 por 0.44. Como aquí tenemos que hacer el efecto de primera multiplicación, sería 5 por 0.44, que nos da 2.2. Entonces esto sería igual a 70 más 2.2, que esto va a ser igual a 72,2 horas. Y entonces, esto sería mi mediana. Sería igual a 72,2 horas. Ahora vamos con el cálculo de la moda. Para calcular la moda de un conjunto de datos agrupados en intervalos, se utiliza la siguiente fórmula. Sería la moda es igual al límite inferior más la amplitud multiplicada por el cociente ¿de qué? De mi frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta ¿Cómo se lee esto? La moda va a ser igual al límite inferior más la amplitud multiplicada por el cociente de mi frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior entre la suma de la frecuencia absoluta menos mi frecuencia absoluta anterior, es decir, esto mismo, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Eso es lo que significa FI más 1. Ahora bien, ¿con qué intervalo voy a trabajar en este caso? Ya aquí tengo que buscar, como lo que nos dice que es la moda me dice que es el valor que más se repite, o el que, como dije, es el que mayor frecuencia absoluta tenga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar en mi tabla cuál es el intervalo que tiene más frecuencia absoluta. Como vemos, es el número 50, que casualmente es el mismo intervalo con el que trabajamos la mediana. Entonces, vamos colocando los datos. Quiere decir que la moda va a ser igual a mi límite inferior, que mi límite inferior es 70 igual, más la amplitud, que la amplitud es 5, como vimos anteriormente, por
Aquí tendríamos que colocar que mi frecuencia absoluta con mi frecuencia absoluta es 50 menos mi frecuencia absoluta anterior, es decir, 20. Y ya. Todo esto sobre mi frecuencia absoluta, que es esto mismo de aquí arriba, 50 menos 20, más que mi frecuencia absoluta, que es 50 todavía, menos mi frecuencia absoluta posterior, es decir, el 17. Ahora analizamos estos cálculos. Esto sería modo igual a 70 más 5 por, todo esto me quedaría 50 menos 20 da 30 sobre 30 más 50 menos 17, que eso sería 33. Ok, entonces esto se vendría siendo a 70 más 5 por 30 sobre 63. ¿Y qué sería esto igual? Ahora vendría a ser igual a 70 más 5. Realizamos esta operación que sería 30 entre 63, que nos da 0.47. Realizamos la multiplicación, que sería esto por 5, nos da 2,38. Y realizando la suma nos quedaría que la moda sería igual a 72,38 horas. Y ya con estos valores, este ya terminado nuestro ejercicio. ¿Cómo sabemos que lo hicimos realmente bien? Primero, la mediana, como trabajamos con este intervalo, siempre nos va a dar un valor que se encuentre dentro de ese intervalo. Es decir, tenemos un intervalo de 70 a 75, nos dio un intervalo de 72,2 horas, está dentro de este intervalo, entonces está correcto. Y aquí con la moda, trabajamos con este mismo intervalo. Entonces nos tiene que dar también un valor que se encuentre dentro de ese intervalo, que como está aquí nos dio 72,38, que también se encuentra dentro de este intervalo. Con esto concluiríamos el segundo ejercicio y pasaríamos a hacer el tercero. Vamos con el tercer ejercicio, que nos dice así. Los datos a continuación corresponden a la muestra de la edad de los pacientes que asisten al consultorio médico del Dr. Guzmán en un mes. Encuentren el cuartil 2, el decil 1 y el percentil 95. Y nos da nuestra tabla de frecuencia con los datos agrupados en intervalos representados por la edad en años, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, para hallar el cuartil 2, hay que acudir a la fórmula para hallar un cuartil con datos agrupados. ¿Cuál es? Es muy parecida a la de la mediana. Es igual, el cuartil con su índice K va a ser igual al límite inferior más la amplitud multiplicada por el cociente de K de n sobre 4 menos la frecuencia absoluta menos I menos 1 sobre la frecuencia absoluta normal. Ahora bien, ¿cómo sé con cuál límite inferior voy a trabajar y con cuál de las frecuencias absolutas voy a trabajar? Para ello primero tengo que hallar la posición del cuartil. Como es el cuartil 2, el cuartil 2 va a ser igual. Esto que está aquí representa es la fórmula de la posición del cuartil. Entonces, como el subíndice K va aquí, como estoy buscando el cuartil 2, voy a hacer esto, voy a colocar el 2 por n sobre 4. ¿Y n es cuánto? N son 200, que son los 200 pacientes que van al consultorio. Entonces sería 2 por 200 sobre 4. 2 por 200 es 400, entre 4 son 100.
Ok, este 100 ¿qué me representa? ¿O qué voy a hacer con él? Este 100 me representa la posición en la que se encuentra mi cuartil. Entonces lo que voy a hacer es buscar en la tabla, en los cuadros de frecuencia absoluta acumulada, ese valor o un valor superior. El 20 no, este no es 100, este no es 100 tampoco. El 105 no es el 100, pero sí es superior. Entonces voy a trabajar con esta tabla de aquí. Y entonces voy a tomar estos valores. Mi límite inferior sería el 40. Y voy a trabajar con esta frecuencia absoluta y con esta frecuencia absoluta acumulada. Entonces, sustituyo los valores en la fórmula, que sería Q2 o cuartil 2 igual a mi límite inferior, que es 40, más mi amplitud, que la amplitud es el rango entre la cantidad de intervalos, que el rango lo consigo restando el 90 menos el 20, que me da 70, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. 7 entre 7 son 10. Entonces aquí coloco 10. Y todo esto sobre la posición, que ya la hallé, que es 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Es decir, si estoy trabajando con esta, voy a utilizar la de arriba, o la anterior, que es 55. Sobre la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la posición en la que se encuentra mi cuartil 2, que es 50. Ahora, colocamos el 40 más 10 y realizamos esta operación, que sería 100 menos 55 entre 50, que es 0.9. Realizamos la siguiente operación. Q2 o cuartil 2 va a ser igual a 40 más 10 por 0.9, que me da 9, y mi cuartil 2 es igual a 49, que ese va a ser, 49 años, y este sería mi cuartil 2. Ahora, para calcular el decil número 1, el procedimiento es casi igual, al igual que su fórmula, para hallarla con datos agrupados en intervalos. ¿Por qué? Porque el decil, o la fórmula del decil, lo que cambia es la fórmula o la manera de hallar su posición, ya que sería K entre N igual al número de la cantidad de partes iguales en la que divide el conjunto de datos. Como es un decil, lo divide en 10 y sería igual, y el procedimiento es el mismo. Tendríamos que hallar, esto lo borro, colocamos por aquí Q2 o cuartil 2 es igual a 49 años. Continuamos. Entonces, ahora, para yo saber con cuál es el límite inferior y con cuál es frecuencia absoluta voy a trabajar, hallo su posición, que sería decil 1 va a ser igual a K entre N sobre 10, que en este caso K va a ser 1, que es el subíndice, por N, que son 200, sobre 10. Realizamos la operación, que sería de 200, 100 por 1 por 200 da 200, entre 10 da 2. Y lo que hacemos es buscar es 20. Ahora bien, buscamos este valor en la tabla o en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Como en este caso conseguimos este mismo valor en esta posición, conseguimos el valor como tal, no uno superior, ¿esto qué nos dice? Nos dice que el decil 1 va a ser igual al límite superior del intervalo en el que se encuentre en esa posición.
Es decir, estoy trabajando con este intervalo ahora, entonces el límite superior sería 30, es decir, que el decil 1 va a ser igual a 30 años. Y ya, ahí no tendríamos que utilizar toda esta forma de sustituir valores. Ahora bien, para calcular el percentil 95, se utiliza la misma fórmula. Igual, lo que va a cambiar es la manera de hallar su posición. Que el percentil K va a ser igual. En este caso, como el percentil lo que hace es dividir en 100 partes iguales, se va a dividir entre 100. Y lo mismo, para saber con cuál dato vamos a trabajar, tenemos que sacar su posición. Que su posición, la posición K, en este caso 95, va a ser igual a 95 por N, que son 200, entre 100. Entonces sacamos la cuenta. Sería 95 por 200 entre 100, 190. Y lo mismo, lo que hacemos es buscar este valor en la tabla, en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Como no está, lo que hacemos es buscar un valor mayor o superior, que sería el 194. Entonces trabajaríamos con este intervalo de acá. Entonces, el del percentil 95 va a ser igual al límite inferior de este intervalo, que sería 70, más la amplitud, que como vemos la amplitud es de 10, entonces colocamos aquí 10, y realizamos esta cociente, que sería la posición, que la posición es el 190, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, es decir, trabajaremos con este 179, y entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que sería 15. Y realizamos las operaciones. Sería percentil 95 igual a 70 más 10, y este nos da, sería 190 menos 179 entre 15, que nos da 0.73. Entonces vamos a dividir 0.73, realizamos la operación, sería percentil 95 igual a 70 más 10 por 0.73, 10 por 0.73, que nos da 7.3. Y sumamos, sería percentil 95 igual a 77,3 años. Y ya con esto terminaríamos de hallar todos los datos que nos pidió el ejercicio. Que también tenemos que saber, por lo menos como ocurrió con el decil 1, que solamente conseguimos el valor en la tabla de frecuencia absoluta acumulada, y colocamos que el decil 1 sería igual a 30 años, eso pasará con todos los cuartiles y también con los percentiles. Es decir, cuando consigamos su posición o su posición se encuentre entre la frecuencia absoluta acumulada de la tabla, se colocará que ese percentil va a ser igual a su límite superior de dicho intervalo. Ya con esto terminaríamos los ejercicios referentes a las medidas estadísticas, que serían las medidas estadísticas, la medida de centralización y la medida de disposición. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias.